Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a hablar este día acerca de José. De José, ¿cuál José? Hay varios José, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar de José el Soñador. ¿Se acuerda, Chambita? Bueno, gloria a Dios. José el Soñador. José era hijo de Jacob. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Así dice la palabra. Y vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco acerca de lo que es su historia o su vida antes de entrar al tema específico. Este hombre, este joven más bien, era hijo de Jacob o Israel específicamente. De ahí es de donde provienen las 12 tribus de Israel, son los 12 hijos de Jacob. José era uno de ellos al cual se le dio la primogenitura. Pero nos cuenta la palabra en Génesis que cuando él tenía 17 años, él apacentaba las ovejas de su padre. Eso era lo que él hacía específicamente, apacentar las ovejas de su padre. Y a diferencia de sus hermanos, José era un joven de un buen corazón. No así sus hermanos, sino que tenían un corazón algo difícil y obviamente hacían cosas que no debían. Obviamente José venía y cuenta la palabra que él llegaba donde su padre y le contaba lo que sus hermanos le decían, y por eso de alguna manera lo aborrecían y no les agradaba. Pues obviamente, ¿verdad? Jacob hablaba de una manera amaba de una manera muy especial a José, porque lo tuvo cuando éste ya tenía bastantes años, ¿verdad? Prácticamente podemos decir en su vejez. José era un joven al cual Dios le hablaba en sueños, y de ahí es de donde viene el nombre de José el Soñador, porque además de tener esos sueños, Dios le dio pues la bendición, ¿verdad?, de interpretar esos sueños. Entonces un día dice la palabra de que él tuvo un sueño en el cual miraba manojos de trigo que estaban alrededor, y que él comprendió que eran todos sus hermanos. Pero en ello dice que el manojo de él se levantaba y los otros manojos, o sea sus hermanos, se inclinaban ante él y se doblaban. José cometió un error, podríamos decirlo hoy en día, que fue contárselos a sus hermanos. Entonces, en un momento, lejos de maravillarse de lo que Dios estaba haciendo con él, pues dice la palabra que se enojaron y le dijeron: ahora resulta que tú vas a reinar entre nosotros. O sea que llega, y la palabra nos dice que lo aborrecieron aún más de lo que ya lo aborrecían. Fue entonces cuando un día deciden sus hermanos matarlo, porque ya no lo soportaban más. Y resulta que lo meten a un pozo, ¿verdad? Pero después se arrepienten. No se arrepienten por José, se arrepienten por su padre. Y dice la palabra que van, lo sacan de ese pozo y lo venden como esclavo a una caravana egipcia. Fue así que como esclavo llega a la casa de Potifar, ¿verdad? Y resulta que ahí se encuentra José con la esposa de Potifar, que era una mujer adúltera y tenía deseos sexuales con él. Y a la mujer, al verse pues rechazada por José, porque él era un hombre justo y bueno, que agradaba a Dios, pues obviamente lo acusa de que quiso abusar de ella. En ese momento, pues obviamente no había más que meterlo a la cárcel. Potifar no lo deseaba con todo. Más adelante vamos a hablar un poquito. ¿Por qué? Porque realmente lo que él hacía, aún siendo esclavo, era bueno en la casa de Potifar. Y resulta que llega a la cárcel. Y en la cárcel se encuentra al panadero y copero del rey, que por diferentes circunstancias habían llegado a ese lugar y estaban presos. Y tuvieron sueños ambos.
Y esos sueños José se los interpreta y decía, y exactamente lo que les dijo, que uno iba a morir y el otro iba a ser restituido en su puesto, sucedió de esa manera. Pasan 2 años y nos cuenta la palabra que José, en todo este tiempo que pasó en la cárcel, se volvió el ayudante del administrador de la cárcel. Fíjense, cosas bien importantes. Para todo esto pasan 13 años. 13 años José vivió en la cárcel. Cuando salió el copero y el panadero, pasaron 2 años, o sea, tenían 11 más los 2, estos eran 13, hasta que el faraón tuvo el famoso sueño de aquellas vacas gordas y vacas flacas. Entonces vino y le dijeron al faraón, mira, hay un hombre en la cárcel que interpreta los sueños. Lo manda a llamar y en ese momento pues le cuenta el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y obviamente el faraón fue muy conmovido y realmente pues comprendió que era un hombre ungido de Dios. Y fue que lo nombró el segundo del reino. O sea, no había nadie que estuviera sobre él. El único que iba a estar sobre él iba a ser el faraón. O sea, podemos decir en este momento, mis hermanos, que la suerte de José cambia radicalmente. Pero ¿cuántos años tenía al inicio de que cuando presentaba las ovejas? 17. ¿Cuánto tiempo pasa de esclavo y en la cárcel? 13. Lleva 30 años, ¿verdad? Más 7 años de vacas gordas, ¿verdad? 37. Y más 7 años de vacas flacas, 44, ¿verdad? ¿Por qué les digo la edad? Porque resulta que cuando empieza la hambruna, este hombre recibe en Egipto a sus hermanos. Fíjense bien, recibe a sus hermanos que llegan a buscar provisiones, porque el único lugar en toda esa tierra que tenía alimento era Egipto, gracias al trabajo que José había hecho. Algo que es bien interesante y no quiero dejárselos decir, la palabra nos dice que donde José estuviera, prosperaba. Él, siendo pastor de las ovejas de su padre, prosperaba. Estando en la casa de Potifar, prosperaba. Estando en la cárcel prosperaba. Y estando como administrador de Egipto, prosperaba. De hecho, dice la palabra que nunca hubo tanta abundancia como cuando José fue el administrador de Egipto. Fíjense que entonces José es un hombre bien especial. Pero bien, volvemos al momento donde llegan sus hermanos. Y nosotros nos ponemos a pensar, pues este hombre no lo querían, lo aborrecían, lo vendieron, caminó en el desierto, sufrió, estuvo en la cárcel, fue acusado de violador, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchas veces nosotros debemos de recordar que cómo era que se vendían a los esclavos y cómo caminaban en el desierto, ¿verdad? Con poca comida, con poca agua, descalzos y encadenados hasta llegar al lugar donde los iban a vender. Entonces José recibe a sus hermanos y no lo conocieron, es lógico, pues lo vendieron a los 17 años y ya tenía más o menos 40 años, es lógico que no lo iban a conocer. Entonces estaba, como podríamos decir, la venganza completa, hecha para él. Pero José no hizo eso. Él vino y dice que se presentó ante ellos. Él les dijo que él era el José, su hermano, preguntó por sus padres y los manda a recoger a su familia. Fíjense qué interesante es esto, porque es un detalle que muestra el corazón de José. Dice, lejos
de vengarse de ellos, él los manda de regreso a la casa de su padre y puso provisiones extras para el camino de ellos. Imagínense qué cosa más linda. O sea, en vez de pensar, estos que me hicieron sufrir, hoy que sufran, hoy que regresen y que sepan lo que yo sufrí hace ya tantos años atrás. No, él viene y les pone provisiones extras para que no pasen hambre, para que no sufran, para que llegue a su pueblo, a su familia y aún les dé alimento antes de regresar. José era alguien especial y no se vengó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Esa es la razón. Dios estaba con él. José fue un hombre temeroso de Dios, el cual Dios utilizó para darle de comer a su pueblo y a su familia. Nos dice la palabra que llegaron 70 de su familia. Y cuando Moisés los liberó de la esclavitud 400 años después, dice que salieron 500,000 hombres más todas las mujeres y los niños. Y en ese momento dice la palabra que se llevaron los huesos de José, porque esa era su voluntad, eso era lo que él quería, estar siempre con el pueblo de Dios. Y fue así, mis hermanos, cuando llegamos a lo que nos va a interesar en el tema de esta noche, que llega en un momento la muerte de su padre Jacob o Israel, ¿verdad? Y la costumbre se daba en que cuando morían los patriarcas, lo que había era un testamento espiritual, en el cual pues ellos le decían a sus hijos la profecía de lo que ellos iban a hacer, obviamente en el futuro, y así sucedió. Y para ello vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo del 22 al 26. Génesis 49, versículo del 22 al 26. Ahí leemos exactamente el testamento que Israel tuvo de José. 49, versículo del 22 al 26. Leo para ustedes. José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto, y sus ramas trepan sobre el muro. Los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre los están molestando. Pero José tiene brazos fuertes, mantiene firme su arco. Gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayudará, al Dios todopoderoso que te bendecirá, con bendiciones del alto del cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Tu Padre te bendijo más de lo que mis padres me bendijeron. Hasta el fin de los montes eternos, estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José, que fue escogido entre sus hermanos. Palabra de Dios. Fíjense bien, mis hermanos, vamos a tomar en cuenta aquí un aspecto muy importante. Y este es el caso de lo que habla la palabra de Dios en el caso de José. A diferencia de sus hermanos, a José, Jacob empieza a hablar de José, de su vida, qué había sido él en su vida. Y dice que José era una planta. Dios miraba a José como una planta, un árbol sembrado en el agua, sembrado a la orilla de un río, que sus ramas crecían y trepaban. ¿Sobre qué? Sobre los muros. Y aquí es donde yo quiero que hagamos un paréntesis para decir qué son esos muros. Pues los muros, mis hermanos, son aquellas limitaciones que nosotros tenemos como hombres o mujeres.
son aquellas pruebas que de alguna manera nosotros vivimos, son aquellas enfermedades, son aquellas adversidades que se nos presentan día a día. Esos son los muros. Y yo creo que José nos enseña acerca de esos muros, porque es por ello que yo comencé con la vida de José, para que comprendamos que si alguien ha vivido adversidades, es él. Él vivió adversidades. Y quizás para ustedes yo los invito a que se vayan a leer la vida de José y les ayude de esa manera. Pero lo importante en ello, en lo que estamos hablando en este momento, es de que esos muros José los trepaba, decía, los sobrepasaba y los vencía. Fíjense bien. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando nosotros se nos presentan adversidades o limitaciones en nuestra vida, lo que queremos es que se destruyan, ¿verdad? Que queremos que sean como las murallas de Jericó, que Dios con rayos llegue y destruya la adversidad y desaparezca de nosotros. José no. José nos enseña algo, que las murallas, que los muros no son para que se destruyan. Los muros son para conquistarlos, para vencerlos, para pasar sobre ellos. Para eso son los muros, nos está enseñando José específicamente. Y eso es lo que dice. José en hebreo significa Joseph, que significa Él añadirá. Él añadirá. Él añadirá. Fíjense bien, Él añadirá. Y es importante, mis hermanos, que nosotros identifiquemos cuáles son esos muros que tenemos. ¿Cuáles son esas murallas que quizás vemos? O muchas veces lo llamamos como montañas. Pues las montañas muchas veces las tenemos que escalar para vencerlas. Y Dios así lo permite, y en este caso así es. José nos enseña, o más bien nosotros podemos decir que las limitaciones en nuestra vida las podemos enfrentar de dos formas. Número uno, donde estas limitaciones nos frenen en nuestra vida y no nos permiten ser libres. Y nos quejamos, nos justificamos, nos anulamos, nos vencemos y prácticamente nos derrotamos. Y la segunda es como José las presentó, que se extiende en medio de ellas y que no deja de creer que Dios tiene un plan precioso en medio de esas limitaciones. Fíjese bien, José eso es lo que nos enseña, que no importa dónde estaba, él era esclavo y daba lo mejor de él. Él estaba en la cárcel y daba lo mejor de él. Y él estaba en Egipto y daba lo mejor de él. Estaba en la casa de su padre y daba lo mejor de él. Siempre dio lo mejor, siempre añadió, siempre dio su mía extra, como decimos nosotros. Y él echaba raíces profundas a donde quiera que estuviera. Fíjese qué cosa más maravillosa, mi hermano. José fue rechazado, fue calumniado, fue difamado. Él tenía todas las excusas para quedarse pues sentado, sobándose. Pobrecito yo, autocompasión, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Qué barbaridad! Si yo siempre he sido un hombre bueno. Pero no fue así. Él creía en el Dios verdadero y sabía que Dios estaba con él. Y ese es el tema de la charla, mi hermano. Dios está con él. Dios estaba con él. Y la realidad es que Dios miró siempre a José como una rama fructífera que trepaba sobre sus limitaciones. Nuestras limitaciones no son para que nos pongamos a llorar, para que nos pongamos a lamentar o quejarnos en una esquina. Quizás justificarnos nuestro mal actuar o nuestra forma de ser, sino para que nos extendamos sobre ella y para que las conquistemos. Dios eso quiere de nosotros,
que conquistemos nuestras limitaciones, porque de esa manera Él se glorificará. Por supuesto, mi hermano, que para conquistarlas tenemos que ensanchar nuestra fe, tenemos que ensanchar nuestro amor, tenemos que ensanchar nuestras fuerzas al otro lado de la dificultad, que es donde vamos a ser más que victoriosos. Hay que hacerlo, hay que pedirle al Señor esto, hay que pedir esos frutos al Espíritu Santo para que seamos verdaderamente más que victoriosos, y tenemos que conquistarlas. ¿Qué hace usted sobre las limitaciones en su vida? Esa es una pregunta, mi hermano, que no quiero que me la conteste. ¿Qué hace usted sobre las limitaciones en su vida? Quizás nuestros hermanos que están en la televisión. ¿Qué hace usted? ¿Se queda echado, deprimido, angustiado, sin esperanza? ¿Qué hace usted, mi hermano? Hoy José nos enseña que hay una nueva forma de ser más que victorioso, que es la que nos invita a todos nosotros a que lo podamos seguir y que podamos verdaderamente ensanchar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. En la palabra de Dios que acabamos de leer en Génesis 49, José nos enseña 4 aspectos importantes acerca de ello. Cómo vamos a ser más que vencedores sobre nuestros muros. Y el primero de ellos se llama: no podemos conformarnos en lo que hoy tenemos. En pocas palabras, no ser conformistas. De eso nos está hablando. No es conformista. O sea, no es suficiente. Yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos aquí, años de estar aquí, porque Dios un día pues nos permitió que viviéramos adversidades en la vida. Y venimos pues muy golpeados, atribulados, desesperanzados, sin sentido a la vida. Pero años después, nuestra vida ha cambiado. Y quizás pensamos que porque nuestra vida ya cambió, ya fue suficiente. Dios ya nos dio todo, ya no hay nada más que hacer. Y entonces seguimos nuestra vida pues al día a día, ¿verdad? Caminando como que si ya todo Dios lo ha alcanzado. ¿Quién le ha dicho a usted esa mentira, mi hermano? Esa es una mentira. Nunca es suficiente. Dios seguirá obrando en usted todos los días, aún hasta el día que nos presentemos a la presencia de Él. Siempre, mi hermano, Dios así lo va a hacer. Hay más de Cristo para nosotros. Siempre debemos tener más de Cristo y querer más de Cristo, trabajar más en nuestro ministerio. Hemos sido llamados para ser familias benditas en la tierra. Para eso hemos sido llamados. Y muchas veces quizás tenemos muros en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros trabajos. Mi hermano, conquístelos. Conquiste esos muros. Deje que Dios haga la obra en usted. Pero muchas veces nosotros somos cómodos y ese es el conformismo. Queremos que todo lo haga Dios, así como las murallas de Jericó se derribaron con rayos impetuosos, con terremotos. No, mi hermano, Dios quiere de nosotros que nosotros crezcamos sobre nuestras limitaciones. Fíjense que Eliseo, ustedes se recuerdan de Eliseo, ¿verdad? El discípulo de Elías. Vino un día y él se dio cuenta de que Elías iba a ser raptado. Y entonces llega donde Eliseo, donde Elías, y le dice: mira, yo ya sé que tú vas a ser raptado, vas a ser llevado al cielo. Y yo quiero una doble unción de tu espíritu. Cuando te vayas, derrama una doble unción del espíritu que tú tienes. Les voy a decir algo, eso era algo abusivo, porque había un principio que se llamaba: el discípulo nunca va a ser más que su maestro. Ese era el principio que había y que existía.
Y entonces, pero él le dijo, no, yo quiero más de lo que tú tienes. No para glorificarse él, sino para hacer más aún. Y entonces dice la palabra que Elías fue raptado. ¿Y qué fue lo que sucedió con Eliseo? Recibió lo que él pidió, mi hermano. Recibió la doble unción del Espíritu. Y entonces Eliseo nos enseña una nueva regla que se llama no conformarse. Usted no se conforme, mi hermano. El conformismo no es de Dios. Usted siempre debe de esperar más de Él. Usted siempre tiene que dar más de Él. Nunca se me olvida un sacerdote cuando ya se acabaron las hostias, las personas que comulgan y tiene todavía hostias, coge 2 o 3 y se la da una a los últimos, ¿ve? Y le dice, al que más se le da, más se le pedirá. Mi hermano, todos ustedes y yo hemos recibido bastante. No piense que ya terminó todo. Hay que seguir adelante. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir dando más de nosotros. No piense que ya estuvo en su casa o aquí en la asamblea. Hay que otros hagan, hombre. Ya es suficiente. Ya que otros prediquen. Ya no, mi hermano. Mi hermana. Dios le ha dado para que usted dé, para que usted pesque, para que usted ore, para que usted interceda, para que usted trepe sobre sus limitaciones y sus muros. Eso es lo que Dios le ha dado. No se quede ya conformado como usted está en este momento. No se puede, no se debe. Segundo, ¿dónde tú estás plantado? ¿Dónde tú estás plantado, mi hermano? José, dice la palabra, que estaba plantado junto al agua viva. Por eso sus ramas crecían sobre sus limitaciones. Eso es lo que dice Jacob de José. Estaba plantado. En otras lecturas, en los Salmos, dice claramente que el árbol plantado a la orilla de un río crece y da mucho fruto. En un simbolismo de que el río es Dios. En este caso, junto al agua es junto a Dios, junto a Yahvé. Porque estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, él estaba plantado junto a Dios, junto a la fe, junto a la fuente de amor, junto a la fuente de misericordia, junto a la fuente de paz, de gozo, de alegría, del Dios poderoso, del gran yo soy. Ahí estaba plantado José. Y por eso, solamente por eso, mi hermano, sus ramas crecían y conquistaban sus limitaciones, aun cuando las viéramos adversas y difíciles como las escuchamos hace un momento. Ahí estaba plantado, pero muchas veces nosotros nos plantamos junto a la pereza, junto al odio, junto a experiencias del pasado. Y si esas experiencias del pasado hoy en día te siguen haciendo daño, es, mi hermano, parte de tu presente, no de tu pasado. En el yo tuve, si yo hubiera, eso es el pasado, mi hermano. Eso ya no existe. Eso ya no existe en la realidad. Existe aquí, mire, y aquí, ve, porque le sigue dañando su corazón y su alma, su mente, su espíritu. Eso es estar sembrado frente a experiencias del pasado, frente a experiencias de la duda o junto a la derrota o al negativismo. Imagínense. Si yo soy una persona negativa, ¿verdad? ¿Qué hago? Nada. La persona negativa no hace nada. ¿Por qué? Porque todo va a salir mal. Entonces, ¿para qué empiezo? No tiene sentido. ¿Cómo usted va a trepar frente a sus muros si usted está en ese sentido? ¿Y para qué? Es que yo lo veo tan grande, puedo decir. José vio muros grandes, mi hermano. Quizás inalcanzables para él, para poderlos conquistar. Pero la realidad
es que la semilla de mostaza nos da una gran enseñanza, la más chiquita de entre todas las semillas. Esa no le dijeron que era la más chiquita, sino que al crecer se hace un arbusto. Habla como árbol, pero es un arbusto grande que hasta sirve para que las aves puedan anidar en ella. Una cosa ínfima. Yo me recuerdo que en una charla en Guatemala recibí una semilla de mostaza en un papelito así, miren, en un cartulina así, y estaba una ruedita y estaba la semilla ahí. Yo nunca había visto una semilla de mostaza. Y entonces estaba pegada la semilla ahí. Y eso aislando en mi Biblia todavía. Y el papelito servía porque decía, usted ponga su dedo ahí y lo agarra. Y cuando tenga problemas, cuando tenga muros, dificultades, montañas que tenga enfrente, usted tiene que agarrar esto y decir, si mi fe fuera como esta semilla de mostaza, entonces yo pudiera mover esta montaña y yo pudiera conquistar esa montaña. Fíjese qué cosa más hermosa, mi hermano. ¿Dónde está usted sembrado? Tenemos que echar raíces donde nosotros estamos. Siempre debemos de echar raíces. Muchas veces nosotros no nos gustan cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando quizás pensamos que en nuestro trabajo quizás nos están maltratando, ¿verdad? Y eso es bien común escucharlo, ¿verdad? Ay, no, mi jefe no me quiere, mi jefe aquí, mejor como Dios no me va a abandonar y Dios me va a bendecir, yo voy a renunciar. Y mañana voy a tener trabajo. Ajá. Qué lindo, ¿verdad? Mis hermanos, los muros son para que crezcas en carácter y en tu fe, no para que los hagas a un lado. Fíjate bien. Y si nosotros tomamos actitudes como esas, lo que estamos haciendo es haciéndolas a un lado. Aquí. Es que esa mi pastora, viera cómo me trata. Si usted, porque no la tiene de pastora, mi hermano, eche raíces. Y si a usted no le agrada, bendito sea Dios, porque ese es su pastor o su pastora. Porque la pastora es la que la va a confrontar, la que le va a decir lo que a usted no le gusta. Si no, ¿quién se lo va a decir? Y entonces queremos salir corriendo. Hoy en día los jóvenes y adultos, ¿verdad? No nos entendemos. Diferencia de carácter, deshagamos la familia. ¿Y las raíces? ¿Y no va a echar raíces usted? ¿No va a luchar por su matrimonio? ¿No va a conquistar? ¿No va a conquistar esos muros, esas limitaciones que como pareja ustedes tienen? Mi hermano, Jesús está con usted. Él está presente en su vida. Está en usted que luche y puede echar raíces, porque ahí hay un aspecto importante que se llama, y que es indispensable en la vida de todo creyente, que se llama constancia. ¿Cómo se llama? Constancia. Sin constancia es imposible que agrademos a Dios. Y se lo voy a decir como lo dice Santiago: el hombre de doble ánimo no es constante en ninguno de sus caminos. ¿Sabe qué quiere decir eso en salvadoreño? Llamará de tusa, pues va. Eso es lo que quiere decir. Si usted llamará de tusa, no sirve, pues, para el reino. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que nos dice Santiago. Entonces debemos de echar raíces profundas donde estemos, porque Dios ahí nos ha sembrado. Y eso es lo lindo de todo eso, que usted sepa dónde Dios lo ha sembrado, ¿verdad? Tercero, resistencia. Fíjense bien, versículo 23, 24b. 23, 24b. Vamos a ver 49, 23 y 24b. Y dice la palabra de Dios: los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando. Pero José tiene brazos fuertes y mantiene firme su arco. Gracias, hasta ahí. Y mantiene firme su arco. Los arqueros lo odian. Fíjense que lo que Jacob le decía. Jacob se dio cuenta de todo lo que José tuvo que vivir.
Se dio cuenta. Y obviamente todas esas flechas eran los ataques que él recibía constantemente. Cuando fue vendido como esclavo, cuando fue acusado de violador, cuando estuvo pues metido en la cárcel, y todo lo que él tuvo que vivir en esas situaciones, que ha de haber sido muy difícil. Vamos a necesitar, para expandernos, mis hermanos, en nuestros muros en nuestros muros, resistencia. Sin resistencia es imposible. José pasó por el dolor, por la frustración, por la calumnia, por la traición, entre otras cosas. ¿Quiénes de aquí han pasado por esto? O muchas otras cosas diferentes. O ahí tú que estás sentado en el televisor. ¿Qué es lo que te han hecho? Que estás desanimado, que estás derrotado quizás. ¿Qué necesitas que Dios haga por ti? A José lo amargaron y tenía todo para, como les decía al principio, quedarse echado, autocompasión. Pero no fue así. José siempre dio lo mejor de sí, siempre luchó, porque sabía que Dios estaba con él. Muchas veces a nosotros nos amargan la vida y entonces agarramos llave, como decimos, ¿ve? Ya no, las cosas no son como yo quiero, ya no voy, ya no quiero, ya no salimos. Y entonces fregamos a toda la familia porque yo me enojo y agarro llave en mi casa. O en el Señor, fui, pequé, fallé, yo ya no sigo adelante porque Dios sabe que yo soy chueco, que yo le fallo a Dios. Entonces estoy amargado, y como estoy amargado, entonces yo ya no voy a seguir adelante. Mi hermano, no se deje ganar por la amargura, no se deje ganar por Satanás, porque esa es una trampa del enemigo. Si quieres avanzar en la vida, tendrás que tener resistencia. Pero yo estoy seguro que Dios te trajo en este día a este lugar, porque Él tiene un propósito, mi hermana, mi hermano, y que tú estás escuchando por la televisión. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo no sé tu problema, si es en tu familia, si es en tu trabajo, o si es en un matrimonio, o con tus hijos, o es una deuda. ¿Qué es tu problema? Yo no lo sé, pero lo que yo sí sé es que mi Señor conoce perfectamente la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Lo conoce perfectamente. Y Él nos trajo este día y para que escuchemos esta verdad y para que aprendamos que si queremos avanzar en la vida y conquistar nuestros muros, nuestras limitaciones, nuestras adversidades, tenemos que tener resistencia, mi hermano. Aunque la vida nos golpee, aunque la vida nos señale, aunque la vida nos critique, aunque la vida nos levante en falsos testimonios, aunque se burlen de ti, aunque hagan lo que hagan, mi hermano, tú tienes que tener tu arco firme, que eso significa tener la fe y la esperanza en Cristo, que era lo que sostenía a José. ¿Y qué es lo que te puede sostener a ti, mi hermano? Es lo único. Es lo único, mi hermano. Y si eso sucede en nosotros, solamente nuestra vida prosperará y trepará sobre tus muros, y en tus limitaciones tendrás victoria. Fíjense bien, y en tus limitaciones tendrás victoria. ¿Qué fue lo que produjo que José siempre mantuviera su arco firme y sus brazos fuertes? Esa respuesta está en el versículo 24b y 25. 24b y 25. Gracias, fíjese bien, mi hermano, gracias a Dios Todopoderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel, gracias al Dios de tu Padre que te ayudará, al Dios Todopoderoso que te bendecirá, con bendiciones del alto del cielo, con las bendiciones del mar profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre.
palabra y promesa de Dios. Gracias al Dios Todopoderoso, mi hermano. Como te dije, yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en este momento. Puedo comprender que pueda ser algo difícil, duro en tu vida. Porque muchas veces en la vida pasamos por situaciones fuertes. Pero hoy, Dios, a través de la vida de este hombre José, nos ha enseñado que Él es nuestra resistencia, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro vencedor, mi hermano. Y no importa por las circunstancias o el muro que veas que sea enorme, que sea una muralla, no importa. Si tú estás sembrado en Él, ten por seguro que tú vas a crecer y vencerás esa dificultad, esa enfermedad, esa preocupación, ese desierto. Y realmente tú serás más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque al igual que José, Dios está contigo, mi hermano. Y Él es el que lo sostiene. Vamos a orar. Amado Padre del cielo, amado Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido aprender más de tu palabra. Nos has enseñado, Señor, acerca de cómo vencer nuestros muros, nuestras limitaciones. Señor, tú conoces mejor que nadie la vida de cada uno de nosotros, aún los hermanos que se encuentran en el televisor, escuchando esta verdad. Yo te pido por cada uno de ellos y todos los que están aquí presentes, mi Dios, para que realmente nosotros podamos estar sembrados, mi Dios, en ti. Que podamos estar sembrados en la fe, en la esperanza, en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia, en el Dios que todo lo puede, para que nuestra vida sea como ese árbol que crece y sus vástagos conquistan cualquier limitación. Mi Dios, que podamos tener constancia y nunca conformarnos hasta donde hemos llegado, sino seguir adelante día tras día, mi Dios, y llevar al mundo esa buena nueva que tú nos has enseñado, mi Cristo. Esa buena nueva que solo tú nos has dado a nosotros para que la transmitamos, porque tú no estás muerto, sino que tú eres un Dios vivo, Jesús. Y yo soy testigo de ello, Padre. Gracias por esa verdad, Señor. Gracias porque tus ojos están puestos en mí. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.